Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva entrevista de El futuro empezó ayer. Hoy tenemos con nosotros a Jesús González. Buenos días, Jesús. Buenos días. Jesús es director de Aquí Europa y es un experto analista de la política europea. Jesús, llevamos ya un mes, creo que llevamos, estas fechas se cumplen ya un mes de la explosión de esta tragedia. Antes de entrar en harina, dime, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti estas 4 últimas semanas? ¿Qué es lo que ha ocurrido que no te lo esperabas? ¿Para bien o para mal? ¿Qué es lo que te ha sorprendido? Bueno, yo creo que la sorpresa negativa principal para mí ha sido la falta de previsión y de certezas de un mundo que considerábamos mucho más previsible, sobre todo en el ámbito científico, ¿no? Todos pensábamos que teníamos un mundo mucho más controlado, que nuestro conocimiento, nuestra capacidad como ser humano de saber y encima la globalización que habíamos alcanzado nos permitía afrontar cualquier tipo de crisis. Y nos hemos dado cuenta de que estamos lejísimos de esas seguridades, de esas capacidades de prevención y de esas certezas. Eso para mí es el elemento más sorprendente desde el punto de vista negativo. Y positivo, yo creo que la responsabilidad demostrada disciplinariamente por la sociedad de asumir un confinamiento como si no hubiera pasado nada. Es decir, cuando nos han cambiado radicalmente la forma de vida en nada, en una semana. Y creo que el conjunto de la ciudadanía, el conjunto de la gente ha tenido un comportamiento absolutamente ejemplar, entendiendo el reto ante el que estábamos, ¿no? Y que desde el punto de vista sanitario. Entonces yo creo que por un lado me ha sorprendido negativamente nuestra incapacidad global científica y sin embargo me ha sorprendido muy positivamente que la sociedad en general es madura y que ha entendido que estábamos ante un desafío tremendo, ¿no? Creo que a nadie se nos escapa que a corto plazo, no digo mañana, pero en el escenario que se va a dibujar, la nueva normalidad al que irremisiblemente vamos a llegar, el escenario europeo, la condición de cómo, cuándo y de qué manera estamos en Europa va a afectar de una manera nuclear. ¿Qué le va a pasar a España en este próximo escenario en relación a Europa? ¿Qué papel juega? ¿Va a seguir siendo el papel que hemos protagonizado los últimos 15, 20 años? ¿O están cambiando las reglas del juego también para España? Bueno, vamos a ver, lo primero va a depender mucho de los próximos 2-3 meses, la negociación real y efectiva que se produzca de los mecanismos de recuperación que las propias instituciones europeas pongan en marcha. Eso es un proceso que está en marcha ya también, que ya ha habido negociaciones, que se han aprobado distintas medidas, pero que va a ser un continuo en los próximos 3 meses. Esa es la primera cuestión, es decir, cómo España se va a posicionar en esas negociaciones y qué capacidad va a tener de influencia en esas negociaciones. Pero yo creo que va a ser mucho más importante incluso el factor interior en el Estado español. Es decir, España será fuerte en el conjunto de la Unión si es capaz de tener fortaleza de unidad, cosa que básicamente tiene que ver con 2 cosas. Uno, que tenga que pedir o no el rescate. Es decir, es evidente que el gran mecanismo que se ha puesto en marcha es el rescate a través del MEDE. Ese rescate puede o no tener condiciones. En principio se ha dicho que no, pero eso yo creo que es momento muy primario para decir si tendrá o no condiciones. Y claramente si tendrá o no condiciones va a tener que ver con que España tenga unos presupuestos generales, es decir, tenga una estabilidad económica y política en donde esos presupuestos den tranquilidad al resto de la Unión. Si la Unión ve que en España hay un socio fiable, estable, en el momento de la recuperación, España podrá jugar un papel más protagonista. Si España no es capaz de eso y además acude a un rescate que tendrá condiciones por inestabilidad, España va a ser evidentemente de la segunda o tercera velocidad en el periodo de salida de la Unión Europea.
Estos días estamos viendo cómo la Unión Europea está casi siendo sometida a una especie de prueba de esfuerzo. Parece que las costuras están sometiéndose a una presión enorme. ¿Tenemos riesgo? ¿La unidad europea corre riesgo? ¿Hay escenarios que podríamos pensar que es que la Unión Europea se está marchitando? A ver, yo creo que la historia de la Unión Europea es un test de esfuerzo, es decir, es un proyecto contra natura, entre comillas, es decir, está hecho por naciones-estado potentísimas, poderosísimas en la historia, que es antinatural que se unan en una confederación, que es lo que tenemos en estos momentos, ¿no? Se hizo porque estuvimos en una situación tan absolutamente terrible como dos guerras mundiales, con millones y millones de muertos, ¿vale? Nada comparable a lo que estamos viviendo ahora. Esto ni es una guerra, ni por supuesto tiene los números y las cifras de muertos que las guerras mundiales dejaron. Y por tanto, Europa siempre ha vivido, la Unión, siempre ha vivido al borde del abismo y del vértigo. El vértigo que da no estar unidos. Por lo tanto, yo creo que vamos a seguir unidos. Yo no vislumbro un panorama de ruptura dentro de la Unión Europea y menos del proyecto global. Lo que sí que creo es que lo que va a haber es una redefinición obligatoria por las circunstancias del proyecto europeo hacia una fase mucho más pragmática, menos idealista y mucho más pragmática. Y el pragmatismo va a tener que ver claramente con las velocidades en la Unión, es decir, o los círculos concéntricos, vamos a llamarlo, ¿no? Yo creo que el círculo principal es volver un poco al origen. Lo que ocurrió evidentemente en la formación de la Unión es que Francia y Alemania, los dos países centrales de la Unión, los que le dieron origen y que desde luego le dan todo el sentido porque la suma de los dos países es el 60% del PIB y de la población europea, van a fortalecer su unión porque no les queda más remedio, entre otras cosas, porque la unión de Francia y Alemania es la que constituye la realidad de Europa. Y ese va a ser un núcleo fundamental en la toma de decisiones. La toma de decisiones sin una unidad de Francia y Alemania no se entiende y se va a entender, como ya lo hemos visto en las primeras decisiones que se han tomado. Han sido el presidente Macron y la canciller Merkel las que han llegado a los acuerdos fundamentales. Yo creo que va a haber un núcleo de países en un segundo anillo, que yo los llamo los controladores de la austeridad, vamos a llamarlos así, que están compuestos con un nuevo líder cualitativo en la Unión, que es Holanda. Holanda ha ocupado el espacio del Reino Unido, vamos a decir, como el Pepito Grillo de la Unión, el que no está de acuerdo en la barra libre, el que no está de acuerdo, entre comillas, en el todo vale, por la Unión. Bueno, y capitanea un grupo de estados en el que está Suecia, está Finlandia, está Austria, ¿vale? Es decir, bueno, una serie de naciones no con un gran peso en población, no con un gran peso en PIB, pero con un peso cualitativo en vanguardia tecnológica, en vanguardia en tipo de sociedad, etcétera, importante y que se va a tener en cuenta. Es decir, el anillo de los controles, que llamo yo, va a estar muy presente. Después, si España e Italia no son capaces de tener suficiente estabilidad, tanto política como económica, pasarán a un tercer nivel dentro de la Unión, ¿vale? Digamos que serán dos países con peso porque su población y su situación geoestratégica en el Mediterráneo son importantes y su PIB lo ha sido, pero que desde el punto de vista cualitativo tendrán menos peso en las decisiones de la Unión si no son capaces de tener internamente capacidad de unión y de estabilidad, ¿vale? Y por último quedará el grupo de los recién llegados, vamos a llamarlo así, los países del centro y el este de Europa, que era una especie de incorporación de estados que pertenecieron en su época a la Unión Soviética, que son en estos momentos los más eurófobos, es decir, los más contrarios a la Unión en estos momentos, y que yo creo que se les va a aplicar, entre comillas, políticas muy severas de cumplimiento y de rigor que va a ser difícil que puedan cumplir. Por lo tanto, pasarán lo que llamo el cuarto anillo, es decir, estarán muy lejos de la toma de decisiones central de la Unión. Yo creo que a eso vamos, es decir, vamos a una unión con anillos, vamos a una unión con velocidades, pero nos la jugamos fundamentalmente a que el anillo nuclear, que es Francia-Alemania, el eje franco-alemán funcione. Si el eje franco-alemán funciona, la unión saldrá de esta.
Antes de esta crisis ya estábamos asistiendo a importantísimos movimientos tectónicos en la política internacional, la hegemonía mundial. Esta crisis seguramente también va a tener un efecto, está teniendo ya un efecto muy importante en cuanto a liderazgos, etc. ¿Y Europa cómo queda ahí? ¿Qué retos y qué oportunidades tiene ante el nuevo panorama que se está dibujando a nivel internacional? Claro. Bueno, sí sabemos ya desde el tiempo que llevamos en esta crisis, que podemos decir que es prácticamente desde el mes de diciembre. Otra cosa es que no lo quisiéramos ver, pero en China ya lo tenían. Sí que hemos visto ya la respuesta china, ¿no? China asume la crisis en su momento, la gestiona, lógicamente, desde sus parámetros de una economía que mezcla el capitalismo con el comunismo, es decir, una planificación del capitalismo centralizado, y esa toma de decisiones les ha llevado a donde están en estos momentos, que quiere decir que empezaron antes y van a salir antes, porque evidentemente ellos ya están recuperando actividad, ¿vale? Y sin embargo, al otro líder que cuestiona la hegemonía con China, que es Estados Unidos, le ha llegado al último y además, evidentemente, con mucha menos capacidad y preparación en la toma de decisiones. De hecho, pues en las últimas horas hemos visto al presidente de los Estados Unidos llamar al orden a los gobernadores de los estados de los Estados Unidos. Es decir, que realmente están en una crisis profunda institucional de cómo afrontar la situación. Por tanto, parece evidente que China ha ganado en esta primera parte de la batalla. En la batalla de los tiempos le ha ganado a Estados Unidos y va por delante en esto. Sí, el planteamiento entre China y Estados Unidos es un planteamiento, vamos a llamar, no pacífico, ¿vale? Desde el punto de vista económico o incluso desde el punto de vista de violencia física, que puede ocurrir, evidentemente. No sabemos la respuesta de Estados Unidos. Ha culpado en términos generales a China de lo que ha ocurrido y no sabemos cómo va a responder cuando vea que desde el punto de vista económico la situación es muy grave en Estados Unidos, con enorme paro, con la actividad prácticamente paralizada, sin el comercio mundial, que es absolutamente imprescindible para Estados Unidos. Por lo tanto, y con una enorme deuda y déficit. Bueno, yo creo que si el escenario al que vamos es de enfrentamiento de las dos potencias hegemónicas, Europa ahí va a tener poco que hacer porque evidentemente desde el punto de vista de gendarme mundial no tiene ninguna capacidad. Y la diplomacia evidentemente ha saltado por los aires. Con lo cual yo creo que lo que le queda a Europa es que no haya ese escenario tan pesimista, es decir, un escenario en el de enfrentamiento entre China y Estados Unidos, y entonces sí puede jugar con la tercera vía. La tercera vía es la aportación de un modelo de salida de la crisis. Y la aportación del modelo de salida de la crisis ya está en las estrategias europeas. Y tenía más que ver con la crisis de cambio climático que con la que hemos tenido, pero planteaba un cambio claro de modelo de producción y consumo, basado evidentemente en la sostenibilidad, en la economía circular, en una serie de parámetros novedosos, difíciles en el proceso de cambio, pero imprescindibles para afrontar el futuro. Si Europa tiene tiempo, entre comillas, y le dejan los dos líderes hegemónicos, es decir, no entran en situaciones de violencia, yo creo que Europa tiene la gran oportunidad, que nunca había tenido, de convertirse una vez más en el centro de la civilización occidental y de la salida de una situación como esta, ¿no? Casi nada. Bueno, hemos llegado ya al tope de nuestro tiempo. Jesús, solo me queda agradecerte tu tiempo, tus análisis, tus aportaciones y tu visión. Muchísimas gracias. Encantado. Y a todos vosotros, emplazaros a un nuevo capítulo y a nuevas entrevistas de esta serie El futuro empezó ayer. Muchas gracias.